¿Qué era lo mejor de Misraim? Vino añejo, en el cual las mentes de los ancianos se gratifican. Y también granos partidos, pan, frutas secas, viandas y muchas otras cosas con que se acompañan los alimentos. ¿Ok? Con que se acompañan los alimentos. Pero también estos 10 asnos y estas 10 asnas están hablando, hermanos, de las 10 tribus, o sea, la casa de Efraín. Pero hay un detalle, menciona 10 asnas y 10 asnos, macho y hembra, 10 y 10. ¿Qué significa los 10 y 10? O sea, está hablando de los mismos 10, pero dividido en la mitad. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Estamos? 5 prudentes y 5 insensatas. Que de todas esas 10 vírgenes que representan las 10 tribus y representan los creyentes de la Keilah, que en los creyentes de la Keilah siempre existen los 5 prudentes y los 5 insensatos, o sea, los que andan bien por la tablita, por la cerita, y los que se tiran de vez en cuando al charco, se salen de la tablita o de la cerita y se lo pasan como con un pie afuera y otro adentro. Entonces, pero solamente 5 entran. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, mire usted, por eso es que aquí en el verso 23 está dando números y bien claros. 10 asnos cargados de lo mejor de Misraim y 10 asnas cargadas de grano, pan, alimento para su padre, para el camino. Baruch Hashem. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Baruch Hashem. ¿Entendemos esto, hermanos? Porque es importante prestarle atención a los números, a estos detalles. Porque el texto puede haber dicho, y José envió a su padre caballos y asnos y carretas y una cosa y la otra y ya, todo general. Pero aquí lo está hablando en forma detallada. A su padre le envió 10 asnos cargados de lo mejor de Misraim general, y 10 asnas cargadas de grano, pan, alimento para su padre, para el camino particular. ¿Se da cuenta? Bueno, sigamos a llorar. Verso 24. Y Joseph envió a sus hermanos y ellos se fueron y les dijo, antes de que salieran, no se pongan a pelear en el camino. Y ellos subieron de Misraim y llegaron a la tierra de Canaán ante su padre Jacob y le anunciaron diciendo, Joseph está vivo aún, Joseph vive. Y le contaron que él gobernaba en toda la tierra de Misraim. Pero mire lo que dice el texto, pero su corazón dio un vuelco, pues no les creía. Ojo, su corazón dio un vuelco y no les creía. ¿Por qué? Porque su corazón no le prestó atención a lo que ellos decían, a lo que ellos decían, sino que él le prestó atención a los carros que
José había enviado también para arriar las carretas. O sea, eso eran, en esa época, eso eran los automóviles, los vehículos. Lo último en Guaracha en esa época. Tener un carruaje, eso era un signo de distinción, de riqueza. Pero ¿cuál es el detalle aquí, hermanos? Porque hay un pero. Sucede que Joseph le envió una clave al papá para que le creyera. Por eso es que él dice, el texto dice, pero él no les creía. O, bueno, no lo dice explícitamente ahí. Dice, sí, pero su corazón dio un vuelco, pues no les creía. Pero cuando él vio los carruajes, ahí sí les creyó. Pero no tanto a lo que ellos decían, sino a una clave. ¿Cuál fue la clave? Antes de que Joseph se perdiera, Jacob le estaba enseñando a Joseph la, la ley de la becerra desnucada, que se llama Egla Arufá. Él estaba enseñando eso a Joseph. Cuando lo interrumpe la clase, le dice, mijo, vaya a buscar a sus hermanos que hace tiempo no se reportan, no sabemos dónde están, vaya a ver cómo están. Después seguimos la clase, lo que le estoy enseñando. Lo que él estaba enseñando ahí era lo de Egla Arufá. ¿Qué es Egla Arufá? Que en la Torá se habla de que cuando se encuentran el cadáver de un ser humano en el campo, en el monte, se busca el pueblo que está más cercano a donde encontraron el cadáver y ahí se le atribuye a ese pueblo los gastos del entierro y toda la cuestión en caso de que no haya quien lo reclame o no tenga familia el difunto. Se llama Egla Arufá. Pero como no se descubrió el asesino, ni quién lo mató, ni nada, eso quedó en un misterio, entonces los sacerdotes tenían que hacer una ceremonia, que era la becerra desnucada. Llevaba una becerra cerquita a donde dice, los ancianos y jueces de la ciudad más cercana deben de tomar una becerra y desnucarla mientras declaran, nuestras manos no derramaron esta sangre y nuestros ojos no lo vieron. O sea, ¿qué fue lo que no vieron? ¿Quién mató al difunto? Entonces, esta becerra es llamada Egla Arufá, expresión que literalmente significa la becerra desnucada. Entonces, como eso era un secreto entre el papá y Joseph, entre Jacob y Joseph, entonces Joseph se acordó de aquel momento antes de salir a buscar a sus hermanos, que era lo que el papá le estaba enseñando de la Torá, del Egla Arufá. Entonces le manda unas becerras. Cuando Jacob se asoma y ve las becerras, él entendió el mensaje de Joseph. Y él dijo, sí, es verdad, es Joseph. ¿Okay? O sea, son claves. Entre personas muy allegadas entre sí, siempre existen ese tipo de claves y de esos señales, esos vocabularios que solamente se entienden entre ellos. ¿Ok? Baruch. Entonces, en este caso, entre Joseph y Jacob había esta cuestión. Por eso él creyó y por eso dice el texto.
Entonces le dijeron todas las palabras que yo se había hablado a ellos, y al ver las carretas que yo se había enviado para transportarlo, revivió el espíritu de su padre Jacob. Y Israel dijo: esto es demasiado. Mi hijo José está vivo. Iré y lo voy a ver antes de que yo muera. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El espíritu de profecía se había apartado de Jacob. Ojo con esto. El espíritu de la profecía se había apartado de Jacob desde la desaparición de José. Estamos hablando de más de 10 años. Que el Eterno no le habló a Jacob. Mientras José tuvo sus peripecias allá en Egipto, Jacob estaba con un dolor en el alma, en su corazón, por la pérdida de José. Entonces el espíritu de profecía se había apartado de él. Pero cuando él ve las carretas, los bueyes, cuando él ve la becerra, se alegró, volvió la alegría a su corazón y regresó el espíritu profético a su vida. ¿Ok? Volvió otra vez el espíritu profético a su vida. Entonces, por eso, ya el Eterno le vuelve a hablar otra vez. Increíble eso. Porque mire, capítulo 46 dice: Israel viajó con todo lo que tenía y llegó a Beer-Sheba y degolló sacrificios al Eterno, al Elohim de su padre Isaac. Y Elohim dijo a Israel en visiones de noche: Jacob, Jacob. Y él dijo: heme aquí. ¿Ve? El Eterno, después de tantos años, vuelve a hablarle a Jacob. O sea que allí hubo un periodo de silencio del cielo con Jacob. Y para nosotros, hermanos, debe de ser un motivo de advertencia y de enseñanza, porque a veces en el sentido de que para uno tener el espíritu de profecía, que el Eterno te hable en sueños, en visiones, y que el Eterno se exprese a usted, usted tiene que estar en alegría, no en tristeza, ni en dolor, ni en amargura. El Eterno a una persona amargada no le va a hablar. A una persona triste no le va a hablar pues, proféticamente o una visión. No, no, no. Es el momento de alegría. ¿Ok? Por eso, cuando estemos en una fiesta del Eterno, un Shabbat, y que estemos todos alegres, contentos, esos son los momentos en que el Eterno habla. El Eterno enseña visión. El Eterno se manifiesta, no en los momentos tristes. Mire este ejemplo. Un hombre del Eterno como lo era Jacob, que entró en una tristeza tenaz por la pérdida de José, que no sabía qué había pasado con él, que lo daban por muerto. A él le dio una tristeza y el espíritu de profecía y de visión se apartó de él. Durante todos esos años que José estuvo en Egipto, ya cuando José le manda pruebas de que está vivo a través de estos becerros, de estos animales, entonces ya el espíritu vuelve, y mire que aquí el Eterno le vuelve a hablar. ¿Ok? Ojo con eso, hermanos. Por eso dice, el verso 2, y Elohim dijo a Israel en visiones, no en sueños, sino en visiones en la noche, que lo llamó: Jacob, Jacob. Y Jacob dijo: heme aquí. ¿Y qué le dijo el Eterno? Yo soy el Elohim de tu padre. No temas descender a Misraim, pues allí te convertiré en un gran pueblo. Yo descenderé contigo a Misraim, y ciertamente yo también te haré subir de allí, y José pondrá su mano sobre tus ojos. O sea, que José le cerrará los ojos cuando él fallezca.
tenaz, tenaz. Ahora, aquí hay algo, hermanos, como para discutir un poquito, que a veces uno piensa que para uno estar bien hay que estar en la tierra de Israel, o hay que estar en la Keilah, o hay que estar en la casa de uno, o en un lugar que el Eterno le haya regalado a uno. Uno piensa que uno todo el tiempo va a estar bien, pero no es así. Canaán, ese territorio donde Jacob estaba viviendo en un futuro, era el territorio que el Eterno le iba a entregar a sus descendientes, al pueblo. Canaán. Eso iba a ser de los hebreos. Y aunque Jacob estaba ahí y él sabía eso, él vivió todos esos años muy duros, con mucha incertidumbre, con tristeza, con dolor, con amargura. Pero mire aquí las palabras del Eterno, no de otra persona, el mismo Eterno. No temas descender a Misraim. No le dé miedo, pues allí te convertiré en un gran pueblo. Yo descenderé contigo a Misraim, y ciertamente yo también te haré subir de allí. ¿Ok? Nosotros, hermanos, vivimos como en un Egipto, rodeados de paganos, de gente idólatra, de gente que no practica Torá. Mas, sin embargo, el Eterno nos está bendiciendo y nos ha guardado y nos va a guardar y nos va a seguir bendiciendo. Pero va a llegar un momento en que Él nos va a sacar de acá y nos va a llevar a la tierra cuando la tierra esté lista, o sea, Jerusalén. O sea, todo esto es un prototipo. Porque que el Eterno le diga a Él, el mismo Eterno le diga, no temas descender a Egipto, que yo voy a estar con ustedes, allá te voy a bendecir y allá te voy a levantar como un gran pueblo. ¿Ok? O sea, nosotros muchas veces, hermanos, estamos en la comodidad del lugar donde estamos. Y estamos bien, estamos cómodos y nos sentimos bendecidos, pero el Eterno a veces nos mueve el piso para que nosotros salgamos. Para que nosotros salgamos porque Él nos quiere llevar a otro lugar y allí Él nos va a bendecir. ¿Ok? Pero hay que entender las señales del Eterno. Amén. Baruch Hashem. Entonces, de pronto usted en este momento se sienta bien donde esté y el Eterno quiere removerlo de ahí porque te quiere llevar a otro lugar, te quiere llevar a otro nivel y sepa y entienda que el Eterno está y estará con usted. ¿Ok? Baruch Hashem. Verso 5. Y Jacob se levantó de Beer-sheba, y los hijos de Israel transportaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y a sus mujeres, en las carretas que el faraón había enviado para transportarlo. Tomaron sus ganados, las riquezas que habían amasado en la tierra de Canaán, y llegaron a Misraim. Y Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos, sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, y toda la progenie trajo con él a Misraim. Esto, hermanos, debió ser un fenómeno, porque los carros que fueron enviados y los 20 asnos y asnas, entre asnos y asnas 20, cargados de cosas, debió ser un fenómeno y la gente se debió de asustar o de sorprender, especialmente en Canaán, de ver que carros reales, porque eran carros reales, no eran carritos así de los 70 o de los 80 viejitos, no, eran carros reales de Faraón,
con el sello real de Faraón. O sea, hay que mirar esto, hermanos, con buena vibra. Jacob, aunque era un hombre importante, allá en Canaán, el Eterno hizo otra aliyá con él. Le dio más importancia, más realce, cuando la gente ve que llega a la casa de Jacob semejantes carros reales, toda aquella comida, todo aquello. Y Jacob no tiene que ir montado en un asno y caminando a Egipto, no, llegó elevado. El Eterno lo elevó a él y a toda su familia y llegaron en esa aliyá, en esa elevación, llegaron a Egipto, hermanos. Esto es impresionante. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Entonces ya a partir del verso 8 comienza a relatar los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. Rubén, los hijos de Rubén, Hanoch, Palú, Hezrón, Carmí, los hijos de Chimón, Yemuel, Yamín, Johad, Yahin, Sohar, Shaul, hijo de la mujer Kenaanit, los hijos de Leví, Gerson, Kehat, Merari, los hijos de Yehudá, Onán, Shelah, Pérez, Serach, y Onán. Onán había muerto en la tierra de Canaán. Los hijos de Pérez fueron Hezrón, Hamul, los hijos de Isahar, Tolá, Pubá, Job, Chimrón, los hijos de Zebulún, Sered, Elón, Yachleel. Estos son los hijos de Lea que ella había dado a luz para Jacob en Padán Aram, además de su hija Diná. Todas las almas entre los hijos y sus hijas eran 36. Los hijos de Gad, Sifón, Hagí, Chanú, Esbón, Eri, Arodí, Arelí. Los hijos de Acher, Imná, Isba, Isbi, Beriá y su hermana Serach. Y los hijos de Bería, Heber, Malquiel. Estos son los hijos de Silpá, a quien Labán había dado a luz a Lea. A estos dio a luz para Jacob 16 almas. Los hijos de Rachel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. Y a José le nacieron en tierra de Misraín de su mujer Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, Manaché y Efraín. Y los hijos de Benjamín, Belá, Bejer, Asbel, Gerá, Naamán, Ejí, Ros, Mupín, Jupín, Har. Estos son los hijos de Rachel que le nacieron a Jacob, 14 almas en total. Los hijos de Dan, Huchim, los hijos de Naftali, Yakseel, Juní, Yetzer, Chilem. Estos son los hijos de Bilhá, a quien Labán había dado para su hija Rachel. Estos eran los que ella dio a luz a Jacob, 7 almas en total. Todas las almas que fueron viniendo con Jacob a Misraín, salidos de sus propios muslos, aparte de las esposas de los hijos de Jacob, todas las almas eran 66. Y los hijos de Joseph, que le nacieron en Misraín, eran 2 almas. Todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Misraín eran 70. Y a Judá envió antes de él a Joseph para indicar un lugar antes que él llegase a Josén. Y llegaron a la región de Josén, y Joseph enganchó su carruaje y subió al encuentro de su padre Israel en Josén. Se presentó ante él y se echó sobre su cuello y lloró profusamente sobre su cuello. Aquí menciona otra vez el cuello. Menciona otra vez el cuello. Ahora, detengámonos acá. Aquí dice que era Joseph el que se posó sobre el cuello de Jacob, no Jacob sobre el cuello de Joseph. ¿Por qué así? Porque Jacob estaba haciendo mentalmente un recuento de todos los eventos que habían pasado
y estaba entendiendo los propósitos del Eterno. De todos esos años de sufrimiento que él tuvo por causa de la pérdida de Joseph, que desapareció todos aquellos años, y luego ver a Joseph encumbrado, el segundo en Egipto, y aún por sobre el mismo faraón, un virrey, un príncipe. Entonces él entiende todo. Mientras Joseph está en su cuello llorando profusamente, Jacob está recitando el Shema. Está honrando al Eterno. ¿Ok? O sea, una recomendación para todos. Usted sabe que en la iglesia cristiana, cuando hay un momento de muy bueno, la gente dice, gloria a Dios, aleluya. ¿Ok? Y eso no está mal. Eso está bien, porque el Eterno hay que honrarlo. Más sin embargo, la forma de uno expresar esos momentos de alegría, de júbilo y de honrar al Eterno es cumpliendo el primer y gran mandamiento que hay, que es recitar el Shema, o sea, reconocerle a Él como el único, como el soberano, como el grande, el más sublime, el más poderoso, expresando de esa forma, recitando el Shema. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por ejemplo, usted va en su carro o en su moto y pasa algo y usted por un pelito salva su vida. Después de, en ese momento de susto y de, uy, casi, usted dice, uy, yo vi la muerte ahí, yo vi la muerte. ¿Qué hacer después de eso? Recita el Shema. ¿Ok? Recita el Shema. O sea, en esos momentos, hermanos, que uno tiene en la vida a veces de alegría o de un susto bien tenaz que le ocurra a usted, recita el Shema. Baruch Hashem. Recita el Shema y porque eso es lo que estaba haciendo aquí Jacob. Mientras José estaba en su cuello llorando, él estaba recitando el Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Leolam Baed. Bendito sea su nombre. Por eso dicen los sabios, Jacob no se echó sobre el cuello de Joseph y tampoco lo besó. Los sabios y los maestros dijeron que era porque en ese momento estaba recitando el Shema. Baruch Hashem. ¿Por qué? Jacob, al ver que Joseph estaba vivo y había sido ascendido a virrey en Egipto, a pesar de todo el sufrimiento anterior, de inmediato se llenó de amor y reverencia hacia Elohim, comprobando que los actos divinos son bondadosos y perfectos. Y él recompensa con bien a los que le temen. Esto le hizo pegarse más aún a Elohim y expresó estos sentimientos recitando el Shema Israel, cuyo tema es esencial, el amor hacia Elohim y la expresión de su unicidad o de su unidad, como usted quiera, su unicidad o su unidad. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces Israel dijo a Joseph, esta vez puedo morir después de haber visto tu rostro, pues aún vives. Y Joseph dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y anunciaré al faraón y le diré, mis hermanos
y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los varones, o sea, mis hermanos, son pastores de ovejas, ya que siempre fueron hombres de ganado, y sus rebaños y de sus ganados, así como todo lo que poseen, han traído consigo. Entonces Dios se les dice a sus hermanos, mire lo que les dice. Cuando Faraón los llame a ustedes, porque él los va a llamar porque él quiere conocerlos a ustedes, que son mis hermanos, él les va a preguntar, ¿cuál es el oficio de ustedes? Y ustedes le van a decir, nosotros somos hombres de ganado, o sea, ganaderos, pastores. Desde nuestra juventud y hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, para que ustedes se asienten en la región de Gosén, ya que abominación es para mi reino todo pastor de ganado. O sea, en Egipto era una abominación pastorear ganado. Era un trabajo ingrato, un trabajo desagradable para ellos. Y José les dijo que dijeran eso a Faraón, porque Faraón de pronto quisiera escoger a los más fuertes de los hermanos de José para ponerlos en su ejército, volverlos soldados y estén en otro ambiente más diferente, de pronto más desagradable. Mientras que si todos estaban juntos en Gosén, arriando ganado, pastoreando el ganado, iban a estar juntos y no iban a estar en otro ambiente más diferente y de pronto más áspero para ellos. Este Joseph era tenaz. Capítulo 47. Entonces Joseph vino y lo anunció a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos con su rebaño y sus reses y toda su propiedad han venido de la tierra de Canaán. He aquí que están en la región de Gosén. Y de una parte de sus hermanos tomó a 5 varones y los presentó ante Faraón. A mí me da risa, hermanos. ¿Por qué? Porque los 5 que él trajo eran los más flaquitos. Él no llevó los que eran acuerpados y estaban bien trozos, no. Llevó a los más flaquitos, los más débiles de los hermanos. 5. Entonces el Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es el oficio de ustedes? Y ellos dijeron al Faraón, somos pastores de rebaño, cada uno de tus siervos, tanto nosotros como nuestros padres. Y dijeron al Faraón, para morar temporalmente en esta tierra hemos venido, porque no hay pastura para los rebaños de tus siervos, pues grave es el hambre en la tierra de Canaán. Y ahora, por favor, permite que tus siervos asciendan a la tierra de Gosén. Y Faraón habló a Joseph diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de mi reino está delante de ti. En lo mejor de la tierra haz asentar a tu padre y a tus hermanos, que se asienten en la tierra de Gosén, y si sabes que entre ellos hay hombres diestros, nombra a los mayorales de ganado sobre lo que me pertenece. Amén. Luego Joseph trajo a su padre Jacob y lo presentó ante el faraón, y Jacob saludó al faraón. Y el faraón dijo a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob dijo al faraón, los días de los años de mis peregrinaciones han sido 180 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han alcanzado los días de los años de vida de mis padres, en los días de sus peregrinaciones. Jacob bendijo al faraón y se retiró de la presencia del faraón. O sea, faraón le pidió a Jacob la bendición. Lo que quería decir también es por qué faraón le dice a los jóvenes, a los hermanos de Joseph, que vivan en Gosén, en lo mejor de Egipto. Porque faraón decía, bueno, si el Eterno nos ha bendecido con uno solo, y aquí que vienen todos sus hermanos y hasta su padre, vamos a ser más bendecidos.
vamos a ser más bendecidos aquí en Egipto. Entonces, por eso les dio lo mejor para que se mejorara más y fueran benditos por la presencia de los hebreos en Egipto. Lo que siempre hemos hablado, hermanos, aquí en esta tierra no hay nada bueno. Ustedes saben la maldad, la iniquidad, los millones de personas que no guardan Shabbat. En este momento, los que estamos guardando Shabbat somos muy pocos. Del resto, la gente está en su rollo, en sus cosas, no tienen temor al cielo, no guardan Shabbat, no celebran las fiestas, que suman millones y millones en la tierra. Entonces aquí realmente, si el Eterno pone sus ojos aquí en el planeta Tierra, aquí no hay nada bueno para la vista de Él. Pero por estar aquí, la Keilah, el pueblo israelita, Él no ha destruido este pueblo, no ha destruido este planeta Tierra. Pero cuando Él lo saque, cuando Él saque a su pueblo de aquí de la tierra, Él va a acabar aquí con todo, hasta con el niño del gato va a acabar. Entonces, porque la mera presencia de los creyentes en un lugar, en un pueblo, en una ciudad, en un lugar en particular, eso trae bendición. Ok, eso trae bendición. Entonces, mire, lo dijo Labán cuando le dijo a Jacob, no te vayas. Yo me he dado cuenta de que desde que tú has venido aquí a mi casa ha sido bendecida. Se ha multiplicado la provisión en mi casa por tu causa. Faraón también lo vio. Por la presencia de uno solo, Joseph, Egipto progresó, la casa de Potifar progresó, Faraón era consciente de eso y testigo de eso. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, nosotros, hermanos, donde estemos, somos de bendición. Así la gente no lo reconozca, no digan nada, se queden callados, pero nosotros somos de bendición en los lugares donde estamos, a nuestro alrededor. Amén. Muy bien. Verso 11. Así pues, Joseph hizo asentar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Misraim, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como había ordenado Faraón. Y Joseph sustentó a su padre y a sus hermanos, así como a toda la casa de su padre, con alimento conforme a los infantes, a los niños. Y no había pan en toda la tierra, pues la hambruna era muy grave y languideció la tierra de Misraim, así como la tierra de Canaán, a causa de la hambruna. Y Joseph recolectó todo el dinero que se hallaba en la tierra de Misraim y en la tierra de Canaán a cambio de comida que compraban, y Joseph trajo todo el dinero a casa de Faraón. O sea, a causa de la hambruna, la gente que tenía dinero guardado, con ese dinero compraron comida, pero como son 5 años que faltaban, la hambruna se arreció. Entonces, a la gente se le acabó el dinero. Por eso el verso 15 dice, cuando se acabó el dinero de Misraim y de Canaán, todo Misraim vino ante Joseph diciendo, danos pan, ¿por qué hemos de morir delante de ti? Pues ya se nos acabó el dinero. Entonces Joseph les dijo, traigan sus ganados y yo les proveeré a cambio de sus ganados en caso de que ya no tengan dinero. Y trajeron sus ganados a Joseph y Joseph les dio pan, les dio comida a cambio. Y de los caballos, del ganado ovino, del ganado vacuno y de los asnos, y él los dirigió por medio del pan a cambio de todo su ganado durante ese año. La gente entregó todos los egipcios y la gente de Canaán llevaron su ganado a Joseph
y Joseph los llevó a Faraón. Primero fue el dinero, luego el ganado. ¿Y quién administró ese ganado? La familia de Joseph, que eso debió ser, hermanos, millones de cabezas de ganado que administraron los hermanos de Joseph en Gosén. Y cuando se terminó ese año y se terminó la comida, la gente volvió a él otra vez y le dijeron: no negaremos a mi señor que ya se agotó el dinero y el ganado de animales, el cual pasó a ser para mi señor. No ha quedado nada delante de mi señor, salvo nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué hemos de morir ante tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón, y proporciona semillas para que vivamos y no muramos, y la tierra no quede desolada. Así pues, Joseph, a través de títulos de propiedad, adquirió toda la tierra en Misraim para el Faraón, pues los Misraim vendieron cada uno su campo, ya que se había agravado sobre ellos el hambre, y así toda la tierra pasó a ser del Faraón. Esto es tenaz, hermanos, esta situación. Que el Eterno nos libre, porque a través de la historia han habido hambrunas en el mundo. Han habido hambrunas, pero digamos hambrunas locales. Yo recuerdo en los años 80 la hambruna que hubo en Etiopía, en África, que ahí donde más hambrunas han habido. En Corea del Norte también hubo una hambruna. Esto fue en los 90. Yo recuerdo eso, que murieron millones de norcoreanos. Entonces el dictador que había allá, el papá del que hay ahora, él abrió la boca y él dijo a los países de afuera que tenían hambre. Entonces los países pues se volcaron a llevarles comida, pero ya había muerto mucha gente. También en la época de Stalin hubo una hambruna en Rusia. Hubo una hambruna ya en Rusia. Luego, en fin, han habido hambrunas locales en diferentes países, unas provocadas por el hombre y otras simplemente sequías que se lo pasan meses y meses y meses y meses y no cae una gota de agua. Porque cuando hablamos de hambruna no es que no haya dinero, dinero hay, pero no hay que comprar. No hay nada que se pueda comprar, así haya dinero. Eso es peor. ¿Ok? Entonces, a nosotros aquí en esta área donde vivimos, hermanos, que nosotros de verdad que debemos de ser muy agradecidos con el Eterno, porque vivimos en un país, al menos estamos hablando de Colombia, Centroamérica, incluyendo México, que son países donde hay abundancia de comida. Y no hemos tenido sequías largas. De pronto una sequía de 2, 3 meses, pero eso no es nada. No afecta mucho la tierra. Pero donde aquí en Colombia o en Sudamérica o en Centroamérica llegara a haber una sequía de unos 15 meses, que no caiga una gota de agua, la cosa se pone grave. Y así haya dinero para comprar, pero no hay de dónde comprar. Entonces, esto pasó en esa región, en todo Egipto, incluyendo Canaán. O sea, estamos hablando de parte de África hasta Irak.
o hasta el río Éufrates, donde hubo esa hambruna en esa época de Joseph en Egipto, y estamos hablando de 7 años de abundancia, 7 años de escasez, de hambruna, de sequía, y 7 años es mucho tiempo, hermanos. De verdad que es mucho tiempo. Por eso, como decía hace un momento, hay que darle gracias al Eterno porque nosotros no sabemos lo que es el hambre. Pues hambre en estas circunstancias y bajo estas condiciones no lo hemos pasado. No lo hemos pasado, hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno porque Él en su misericordia, Él la extiende sobre buenos y malos. Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Entonces, aquí tenemos a todos estos pueblos de estas regiones que quedaron sin dinero, sin ganado, sin sus propiedades. Todo lo que había en Egipto pasó a ser dueño Faraón de todo, incluyendo las propiedades, las fincas, los terrenos. Todo eso pasó a ser propiedad de Faraón. Increíble. Y luego la misma gente se ofrecieron a Faraón como siervos a cambio de comida. Por eso, verso 23 dice, Joseph dijo al pueblo, he aquí que hoy he adquirido a ustedes y a su tierra para Faraón. He aquí les vamos a dar semillas para ustedes. Siembren la tierra, pero sucederá que en las cosechas darán una quinta parte al Faraón y las 4 partes restantes serán para ustedes, para la siembra del campo y para alimentar a ustedes y a los que estén en sus casas para que coman sus infantes. Y ellos dijeron, nos has dado vida, hallemos gracia en los ojos de mi Señor y seremos siervos del Faraón. Y Joseph lo instituyó como estatuto hasta este día sobre la tierra de Misraim. Para el Faraón será el quinto, solo la tierra de los sacerdotes no fue para Faraón. Los que quedaron excluidos de esta normativa fueron los sacerdotes paganos de Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón les había destinado una partida diaria a los sacerdotes, entonces los sacerdotes no tuvieron necesidad de ofrecerse como esclavos o como siervos de Faraón, ellos no fueron cubiertos bajo esa ley. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, aquí tenemos, hermanos, lo que llamaríamos una forma de que hoy en día ha ocurrido eso, pero en otra forma. Que un dictador, que un presidente, como sea, como se les llame, a través del hambre y las necesidades, se adueña de las personas y de sus propiedades. Pero yo quería que miráramos aquí, hermanos, un texto en este mismo capítulo, en el verso 20 y 21. Una estrategia de Joseph, dice, así pues Joseph adquirió toda la tierra de Misraim para Faraón. Pues los Misraim vendieron cada uno su campo, ya que se había agravado sobre ellos el hambre, y así toda la tierra pasó a ser de Faraón. Y al pueblo Joseph lo hizo trasladar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Misraim hasta el otro extremo. ¿Qué fue lo que hizo Joseph aquí, hermanos? Mire, Joseph como era de tenaz. Para que la gente, cuando cambiara la situación, o sea, cuando terminara la hambruna o la sequía, no se rebelara y dijera, esta es mi casa, aquí me quedo y aquí no salgo. Pero es que usted ya se lo dio a Faraón, no importa, pero esta es mi casa. Para evitar ese tipo de problemas, Joseph
a todos los egipcios que vivían, por ejemplo, en una ciudad, los movió para otra ciudad. Y los que estaban en la otra ciudad, cuando envió a estos, los movió para otra ciudad. O sea, los fue rotando para que la gente se desapegara de sus propiedades. Se desapegara. Entonces, por ejemplo, sacaba a los de una ciudad y los llevaba para otra y les daba dónde dormir, dónde vivir, etcétera, etcétera. Y luego los que vivían en esa ciudad los sacaba de ahí para otra, entonces empezó a rotarlos varias veces, de modo que la mayoría de los egipcios les tocó andar por todas las ciudades del país de Egipto, rotándolos para que la gente se fuera desapegando. Y como el gobierno era el que lo sostenía, entonces había una dependencia gubernamental. Una dependencia gubernamental. Y la gente no empezará después a pelear por lo que tenían antes de la hambruna. Pero también Joseph lo hizo de esta manera para que los egipcios no ridiculizaran, ni se burlaran, ni amedrentaran, ni persiguieran, ni hicieran malos comentarios acerca de los hebreos, o sea, de su gente. Porque mire que Joseph movió a todos los egipcios, pero no movió a su familia que estaba en Gosén. ¿Por qué? Porque aquí da un nombre, no sé si ustedes captaron que hubo un nombre, está en el verso 11, capítulo 47, verso 11 dice, así pues, Joseph hizo asentar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Misraim, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés. Ramesés. Que Ramesés queda en Gosén. En Gosén. ¿Ok? Que esas tierras eran las tierras preferidas del faraón. Allá era donde estaban sus ganados, sus sembrados, y de ahí se proveía el faraón para el palacio. Pero como vino la hambruna, entonces el faraón le dijo a Joseph, pon a tu familia, a tus hermanos ahí en Gosén, que yo sé que mientras ellos estén ahí, la tierra no va a sufrir. La tierra de Gosén la va a pasar bien, porque ustedes son benditos. Y de verdad que se ocurrió, porque todos los ganados que los egipcios y los canaanitas tuvieron que vender a Faraón a cambio de comida, todo ese ganado era llevado a Gosén, y los que administraban ese ganado eran los hermanos, la familia de Joseph, porque a los egipcios no les gustaba ser pastores. Para ellos era una abominación, por cuanto ellos adoraban animales también. ¿Ok? Entonces, por eso es que Gosén no fue los habitantes de Gosén, que eran los hebreos, los israelitas, la familia de Jacob, ellos no fueron movidos en esas correrías por todo el país, fue los egipcios. Mire usted el Eterno cómo es de tenaz, cómo privilegió al pueblo hebreo dentro de una situación tan nefasta y calamitosa como lo fue una hambruna. Los egipcios sí padecieron el ser movidos de ciudad en ciudad, porque eso lo dice el texto, verso 21. Y al pueblo José lo hizo trasladar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Misraim hasta el otro extremo, lo fue rotando. Los rotó a todos. Pero a los únicos que no rotó fueron a los sacerdotes de On, a los sacerdotes de los templos paganos y al pueblo hebreo, la familia de José. A ellos no los rotaron. Eso es, hermanos, tenaz. El Eterno es tenaz. Baruch Hashem. Ahora, hoy en día
se presentan este tipo de situaciones, pero de otra forma. Se han presentado a través de sistemas políticos, de dictaduras, de fascismo, de formas gubernamentales que se levantan, donde tratan, empobrecen la gente para crear una dependencia de la gente hacia el gobierno, crear una dependencia, que la gente dependa del gobierno. Entonces el gobierno se convierte como en un benefactor y así de esa manera controlan a la gente más fácil. Por eso hoy en día nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas, porque cuando hablamos de libertad, hablamos libertad de moverse, libertad de pensamiento, libertad de practicar una fe, libertad de uno comer lo que uno quiere, dependiendo de los recursos que uno tenga, libertad de vestirse como uno quiere, libertad de comprar lo que uno quiere, el color que uno quiera. Esas son libertades básicas, hermanos, que el Eterno le ha dado al ser humano. Pero cuando entran este tipo de movimientos, donde coartan o cortan las libertades de las personas, hay que tenerle cuidado a eso. ¿Ok? Hay que tenerle cuidado. Porque a través de la historia han habido gobiernos de todos los colores y pelambres, como se dice, que han tratado de coartar la libertad. O sea, el pueblo hebreo sufrió eso con Antíoco Epífanes, por eso existe la fiesta de Hanukkah, porque Antíoco Epífanes quiso coartar, quiso cortar la libertad que tenían los hebreos en su tierra. Les quiso quitar el Shabbat, les quiso quitar la santidad del matrimonio, les quiso quitar las fiestas y los quiso obligar a que comieran lo que ellos no querían comer, alimentos inmundos. ¿Ok? Entonces, cuando se levanta un gobierno o un gobernante o un dictador o lo que sea, a tratar de coartar, de cortar las libertades de las personas, abra los ojos, hermanos, porque eso no es del Eterno. Eso no es del Eterno. El Eterno es tan maravilloso y tan grande que Él es promotor de la libertad. ¿En qué sentido Él es promotor de la libertad? De que el sol sale sobre buenos y malos. El sol sale sobre los que creen y sobre los que no creen. El aire, el agua, está dada para todos, buenos y malos. Crean o no crean en la Torá, el Eterno extiende su misericordia. Si fuera por nosotros, hermanos, nosotros celosamente diríamos, no, que llueva sobre donde están las casas de los hermanos, o las fincas de los hermanos, o las cosechas de los creyentes, pero son los que no creen, esos paganos y esa gente que no cree, que no llueva, que haya sequía, que se mueran, que se vayan. Así sería nuestra forma de pensar, humanamente. Pero el Eterno, en su misericordia, Él hace extensiva su misericordia sobre todos, buenos y malos. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Por eso es que la misericordia del Eterno no la podemos entender. No la podemos entender, hermanos. Porque hay bendiciones que Él derrama sobre todos, buenos y malos, creyentes, no creyentes, ahí está extensiva su misericordia. Y es algo que nosotros no entendemos.
Pero ya a nivel de particular de cada persona, a través de la Torá, ahí sí el Eterno pues hace una diferencia. Por eso él dice, si obedeces, si guardas mis mandamientos, yo te daré esta y esta y esta y esta y esta y esta bendición. Pero si no obedeces, si no guardas mis mandamientos, yo te daré esta y esta maldición. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es importante, hermanos, entrar y estar realmente en la obediencia al Eterno. Hay cosas, hermanos, que actualmente no entendemos. Cosas del Eterno que no entendemos, pero lo entenderemos más allá. Solamente apeguémonos a su bondad, a su misericordia, que no tiene límites, que no tiene explicación tampoco, y avancemos hacia adelante cada uno de nosotros, solamente creyendo y esperando en Él, manteniendo esa fidelidad y manteniendo esa esperanza, porque la esperanza es lo que nos sostiene, la esperanza es la que nos guía, la esperanza es la que nos da esa solidez, esa fortaleza y nos ayuda a recibir lo que es nuestro. Baruch Hashem, bendito su nombre. Entonces, cuando uno mira las estrategias de Joseph a favor de su pueblo, uno pues puede pensar muchas cosas, de que aquí hay discriminación, de que aquí hay una cosa y la otra, etcétera, etcétera. Pero yo creo y pienso que es algo muy natural de que cada cual quiera preservar, quiera bendecir, quiera cuidar a los suyos. Así como nosotros tenemos ese espíritu innato en nosotros, asimismo el Eterno también tiene ese espíritu innato sobre su pueblo, sobre los suyos, sobre su gente. Amén. Entonces, ¿qué es lo importante acá? De que nosotros reconozcamos de que nosotros somos pueblo del Eterno. Y como tales, debemos de vivir en esa confianza, en esa fe y en esa esperanza y no desconfiar. Cuando venga la prueba, cuando venga la sequía, cuando vengan esos momentos difíciles y duros de escasez, no pensar de que el Eterno nos ha abandonado, simplemente son procesos y eventos que pasan con un propósito. ¿Ok? Que pasan con un propósito. Tenía que haber una hambruna para poder que Joseph se reencontrara con su familia. ¿A través de qué? Una hambruna. O sea, cosas complicadas, cosas difíciles. ¿Ok? Mire usted cómo son las cosas del Eterno. Entonces, cuando a nosotros nos toque, hermanos, vivir o pasar alguna situación, no desconfíes de la bondad del Eterno ni de su voluntad, que detrás de todo evento que ocurra en nuestras vidas hay un propósito de parte del cielo. Amén. Hay un propósito de parte del cielo. Como decíamos ahora, que si alguien tiene en su mente desplazarse a otro lugar e irse para otro lugar, porque hay unas circunstancias que usted ve, que de pronto otros no las vean, pero usted sí las ve, es porque el Eterno te está diciendo, es hora de moverse. ¿Ok? Es hora de moverse. Pero que todo sea, hermanos, dentro de la voluntad y el entendimiento con el Eterno. Amén. Entonces, por eso, en el verso, estamos en el capítulo 47, en el verso 25 dice, y ellos dijeron a Joseph, nos has dado vida, o sea, por usted hemos sobrevivido. Hallemos gracia ante los ojos de mi Señor y seremos siervos del faraón. Y Joseph lo instituyó como estatuto hasta el día
hasta este día sobre la tierra de Misraim. Para el faraón será el quinto. Solo la tierra de los sacerdotes no fue para faraón. Así pues, Israel se asentó en la tierra de Misraim, en la tierra de Gochen, y tomaron posesión de ella y fructificaron y se multiplicaron mucho. La palabra ajes, entre cuyas acepciones se cuenta agarrar, asir, aferrar, como el verbo ojeset, agarrando. Sin embargo, aquí su sentido no es literalmente agarrar, sino que por extensión indica un asentamiento permanente en una tierra y la toma de posesión de ella. O sea, los hebreos con el tiempo tomaron posesión de la tierra de Goshen. Y el Eterno lo determinó de esa manera para que el pueblo durante un tiempo en ese exilio allá en Egipto estuvieran bien. Amén. Estuvieran bien, no le faltara nada. Baruch Hashem. Mientras eso ocurría, los hebreos se multiplicaron en gran manera, llegando casi a superar a los egipcios en número. Por eso dice en el verso 28, Jacob vivió en la tierra de Misraim 17 años. Después de llegar ahí, vivió 17 años más, o sea que le tocó el fin, los 5 años que faltaban de hambruna, de sequía, y de ahí otros 12 años más de bienestar, pasándola bien. Por eso dice, y los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Y se acercaron los días de Israel para morir. Así que llamó a su hijo Joseph y le dijo, si ahora he hallado gracia en tus ojos, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y haz conmigo bondad y verdad. Por favor, no me vaya a sepultar. Cuando yo muera, no me vaya a dejar aquí en Egipto. Acuérdate que yo tengo una cueva, una tumba, allá me llevan. Por eso le dice, pues yo he de yacer con mis padres y tú me llevarás de Misraim y me sepultarás en la sepultura de ellos. Y Joseph dijo, yo haré conforme a tu palabra. Y Jacob le dijo, júramelo. Y él le juró. Entonces Israel se postró hacia la cabecera de su lecho. ¿Qué quiere decir esto? Que Jacob se dio vuelta hacia donde estaba la Shejiná, o sea, la presencia. De este versículo nuestros sabios afirmaron que la presencia divina se halla en la cabecera de un enfermo. Según otra explicación, la frase al Rosh Hamitah, hacia la cabecera del lecho, significa que Jacob se inclinó en agradecimiento al Eterno porque su lecho había sido perfecto y entre sus hijos no había ningún malvado. Pues Joseph emuló el carácter ético de su padre y aún siendo virrey en Misraim, y no solo eso, sino que además había sido tomado cautivo por los gentiles, pero aún así había mantenido su rectitud. Su rectitud. Ok, muy importante eso. Donde usted vaya, mantenga su ética de Torá. Mantenga su ética de Torá. Bendito sea el nombre del Eterno. Capítulo 48. Sucedió después de estos hechos que alguien dijo a Joseph,
hey, he aquí tu padre está enfermo. Entonces Joseph tomó a sus dos hijos con él, a Manaché y a Efraín. Y al que anunció a Jacob, o sea, fue otro siervo, cuando dice al quien, es decir, uno de los informantes dijo esto a Joseph. Esta es una frase elíptica. Hay quienes opinan que este anónimo informante era Efraín, quien solía estudiar en la presencia de Jacob. Cuando Jacob enfermó, estando en la región de Gosén, Efraín fue con su padre Joseph, que estaba en Misraín, y se lo comunicó. Tu papá, tu padre está enfermo. Entonces tomó sus dos hijos con él para que Jacob los bendijera antes de morir. Pero alguien también, un informante anónimo, le comunica a Jacob que Joseph va para allá, donde él, pero sin el versículo que diga explícitamente quién era. No hay que asombrarse de que en estos dos casos el texto no explique de quién se trataba, pues en la Torá hay muchos versículos que como este se expresan en forma abreviada. O sea, cuando dice al quien, sin decir nombres ni nada, solamente la palabra al quien. ¿Ok? Entonces, al quien anunció a Jacob y dijo, he aquí que tu hijo Joseph viene hacia ti. Entonces, Jacob o Israel se esforzó y se sentó sobre su lecho. Y Jacob dijo a Joseph, el Elohim omnipotente, que se me apareció en luz, o sea, ya en el monte donde vio la escalera, la visión, el sueño de la escalera en luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo, he aquí que yo te haré fructificar y te multiplicaré y te convertiré en congregación de naciones y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti como posesión eterna. Y ahora, tus dos hijos que te han nacido en la tierra de Misraín antes de mi llegada a ti, a Misraín, son míos. Efraín y Manaché serán para mí como Rubén y Chimón, o sea, los hijos mayores. Y tu progenie que engendres después de ellos serán tuyos. Bajo el nombre de tus hermanos serán contados con respecto a su heredad. Pero en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Rachel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino cuando aún faltaba como una legua de tierra para llegar a Efrat, y la sepulté allí en el camino de Efrat, que es Bet-Lehem. Bet-Lehem. O sea, no alcanzó a llegar hasta Bet-Lehem. ¿Ok? Como quien dice, para meterla dentro de una tierra habitada. Entonces, ¿por qué le está contando esto? Porque Joseph tenía como una especie de un resentimiento en su corazón por eso. De aquí Jacob, que por el espíritu profético sabe que Joseph tiene un resentimiento por ese evento de su madre que murió en el camino. Aquí Jacob le está explicando. Entonces le dice, pero debes saber que no fue porque no quise sepultarla en Israel, sino que fue por mandato divino que la sepulté allí para que ella fuera auxilio para sus descendientes cuando estos fueran exiliados por Nebuzaradán. Pues cuando de camino al exilio ellos pasen por ese lugar, Rachel saldrá sobre su tumba llorando y suplicando misericordia por ellos, como se declara. Una voz es oída en Ramá, Rachel llorando por sus hijos.
Esto está en Yirmeyahu 31:14. Vamos a mirar. Libro de Jeremías 31:15. En una Biblia está en el 14, en otra está en el 15. No hay problema. Dice, así dice Yahweh, voz que fue oída en Ramá, lamentaciones y amargo llanto. Es Rachel, que lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. Ok. Este texto de Jeremías 31:15, el Eterno había decretado que Rachel no fuera sepultada junto con Jacob en la tierra de Macpelá, que en un sentido espiritual esto se debió a que el mérito de Rachel era necesario para que el exilio de Israel eventualmente terminase. Rachel era la esposa principal de Jacob y en cierto sentido el eje que unificaba a toda la familia. Esta cualidad suya de unificación sería necesaria más adelante para permitir que los judíos se unificasen y regresasen a la tierra. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que los evangelios, cuando ocurrió la matanza de los niños, el evangelista, él usa este texto de Jeremías para ese evento de la muerte de los niños en Betlehem. ¿Por qué? Porque acordémonos que Rachel fue sepultada antes de llegar a Betlehem, en el camino, entre dos ciudades. Fue sepultada Rachel. Y en Betlehem, que fue donde nace Yeshua, años más adelante, ahí fue donde Herodes ordenó matar, asesinar a todos los niños de 2 años para abajo. Entonces, el evangelista usa esta profecía. Voz que fue oída en Ramá, lamentación y amargo llanto, es Rachel. No que Rachel está llorando porque ella estaba muerta, pero está hablando de las madres en Betlehem, en Ramá, que sí están llorando de verdad por la muerte de sus infantes, de sus niños, de 1 año para abajo. ¿Ok? Por eso dice, es Rachel que lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. O sea, eso es una alegoría, no es literal. No es literal. Porque Jacob aquí prácticamente está profetizando el exilio de Israel a Babilonia, realizada por un general de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, cuyo nombre era Nebuzaradán. Nebuzaradán, que fue el que se encargó. Mire usted que este relato de Nebuzaradán no está en la Torá, no quedó incrustado. Está en otros libros. ¿Qué fue lo que pasó? El rey de Babilonia, guiado por el Rúa, por el Eterno, mandó invadir a Israel, a Judea. Hubo una guerra, pero el ejército babilónico era más grande, más entrenado. La mayoría de los israelitas murieron. El templo fue destruido. Sacaron los tesoros de ahí, quemaron el templo, quemaron todas las casas, derribaron las murallas
y lo mejorcito de los judíos, de los israelitas, se los llevaron como esclavos a Babilonia, que ahí fue donde comenzó el exilio de los 70 años de Daniel, los 70 años. En ese recorrido, mire usted cómo es de tenaz esto, y por qué está escrito esta profecía acá, en Jeremías 31, 15 o 14. En ese recorrido para Babilonia, los esclavos pasaron por ahí, por Belén, pasaron cerquita de ahí por Ramá. Entonces, dice, cuando el camino al exilio, ellos pasan por ese lugar, había una leyenda. Dice, Rachel saldrá sobre su tumba llorando y suplicando misericordia por ellos, como se declara. Entonces, mire usted, hermanos, cómo son las cosas, cómo prevalecen hasta el día de hoy. Usted sabe que en México incluso hay una canción que se llama La Llorona, que eso viene de una leyenda. Aquí en Colombia también existe la leyenda de La Llorona. Y en muchos países, si usted va a Europa, allá también hay una leyenda que tiene otro nombre, pero habla de una mujer que llora en las noches, que son leyendas. Pero esas leyendas, hermanos, tienen un origen y es lo de Rachel. Lo de Rachel. ¿Ok? O sea, cuando Israel, la casa de Israel, las 10 tribus salen al exilio, tienen eso en la mente. Entonces, a donde fueron llevados, llevaron la historia y se crea a base de la historia de Rachel. Un momento. Se creó en cada país esa leyenda de una mujer que llora. Porque es que esta profecía, cuando usted lea todo el capítulo, si usted lee todo el capítulo de Jeremías 31, usted lo va a entender mejor. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para leer todo el capítulo. En el verso 15 está hablando, porque es que cuando Babilonia invade Judea, o sea, Israel, eso hubo una matanza tenaz. La mayoría de los hebreos murieron, cayeron bajo la espada de Babilonia. Y los sobrevivientes, príncipes, nobles que habían en Israel, fueron llevados como esclavos a Egipto, que fueron muchos. Los babilónicos solamente dejaron en Judea a los enfermos y a los viejitos, a los ancianos, porque los ancianos no aguantan una caminada hasta Babilonia. No aguantan. ¿Ok? Entonces, por eso, pero todo el resto de las ciudades de Israel quedaron asoladas, quemadas, el templo quemado, las murallas destruidas completamente. Entonces, en el camino a Babilonia, ellos tenían que pasar cerquita de Betlehem. ¿Ok? Entonces, ahí, por eso el Eterno, a través del profeta, porque estas son palabras del Eterno, verso 15 dice, así dice Yahweh, voz que fue oída en Ramá, lamentaciones y amargo llanto, es Rachel, que llora y lamenta por sus hijos y se niega a ser consolada porque sus hijos perecieron. Cuando el agiógrafo de los evangelios está relatando lo de la matanza de los niños ahí en Betlehem, cerquita donde está sepultada Rachel,
él hace mención de la profecía, él toma la profecía que está ahí, que era para lo de Babilonia, pero él la toma también para lo de los niños que fueron asesinados, de los niños de 2 años para abajo, por órdenes del rey Herodes. Entonces, él usa esta profecía como un fondo, como un trasfondo para ese evento de la matanza de los niños. ¿Ok? Ahora, y ahí pueden surgir dos preguntas o una pregunta. ¿Esa profecía fue escrita para lo de los niños asesinados en el tiempo del nacimiento de Yeshua, o la profecía fue para los exiliados cuando iban para Babilonia? Porque el contexto que hay en todo el capítulo fue para lo de Babilonia. Es que el que profetizó antes de que aconteciera el evento del exilio a Babilonia durante 70 años fue Jeremías. Es más, cuando Jeremías les profetizó eso a los judíos y al rey hebreo israelita que había en esa época, les dio rabia, porque todo estaba bien. Y dijeron, no, usted no está deseando males. Y a Jeremías lo cogieron, hermanos, por órdenes del rey y lo tiraron a un foso, a una alcantarilla. Lo que pasa es que ahí dice elegantemente el foso, pero eso era las aguas negras de Jerusalén. Lo tiraron allá. Aguas negras, con el agua aquí al cuello. Ahí lo tiraron. No para que muriera, sino como un castigo. Entonces el Eterno usó a un guardia que ni siquiera era israelita, era de raza negra. El Eterno lo usó y él lo tiró un lazo y sacó a Jeremías de allá, de ese lugar, y lo llevó para que se limpiara y se cambiara la ropa. Porque esa misma noche, hermanos, llegaron los babilonios a Judea, a Jerusalén, cumpliéndose lo que Jeremías les había profetizado. Una copia de ese rollo que Jeremías había escrito de la profecía desde el sitio de Babilonia, lo llevaron a Babilonia, y allá estando en Babilonia, muchos años después, fue que Daniel, el profeta, que estaba en Babilonia, que llegó a Babilonia jovencito, llegó a manos de él el rollo. Y él lo lee y dijo, oh, ¿qué es esto? Entonces él ahí hace esa oración poderosa que está en el capítulo 9 de Daniel, arrepintiéndose y orando por toda su gente, porque los judíos, hermanos, no sabían por qué estaban en Babilonia, qué había pasado, qué les había pasado, porque ese desastre tan grande de que destruyeran la ciudad de Jerusalén, el templo, ser llevados como esclavos a Babilonia, ellos no sabían por qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque no quisieron creer a la profecía de Babilonia, a lo que le había dicho el profeta Jeremías. Eso es tenaz, hermanos. No creer a los profetas y a los voceros del Eterno. Mire que Daniel vino a darse cuenta de lo que realmente pasó a los años de estar él allá en Babilonia. Ellos estuvieron 70 años. Tal vez fue 30 años después de ellos haber llegado a Babilonia que Daniel se da cuenta por qué estaban en Babilonia, por qué el exilio, por qué ese desastre tan grande. Por eso es que la oración que él hizo ahí en el capítulo 9 es una oración pidiendo perdón al Eterno por toda su gente, por lo que había pasado, por la rebeldía y por la dureza de corazón. Baruch Hashem. Y luego lo otro, hermanos, es las técnicas. Aquí nos damos cuenta a nivel exegético, la forma como los agiógrafos del Brit Hadashah escribían sus documentos. Claro, inspirados por el Ruach HaKodesh, pero también usando su habilidad y su inteligencia recibida de parte del Eterno para escribir
y para hacerlo de una forma consciente, usando profecías, palabras, como decía Yeshua, está escrito, como está escrito. Eso era normal. Y hoy en día nosotros enseñamos también usando la misma técnica, pero ya tenemos algo más ampliado. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el Antiguo Testamento y usamos textos del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, para ampliar una enseñanza o un mensaje. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Vamos a parar acá ya. Quería que termináramos con un comentario, un midrash. Este midrash está basado en la oración que hizo el hermano Freddy ahora al inicio de la clase. El hermano Freddy oró siendo consciente de que, y nosotros también, de que en el calendario gregoriano, hoy es el último día del año en el calendario gregoriano. Nosotros sabemos que en el calendario hebreo no es el último día del año, ni es principio de año tampoco. Pero como nosotros estamos viviendo aquí, donde estamos, donde está cada uno de ustedes, bajo otras influencias y otros calendarios, no está de más, pues, hacer una observación de que nosotros, como creyentes, debemos de respetar, no coger a la gente de afuera y decir, ¿cuál fin de año? Eso es mentira, eso es... No, de ninguna manera. Hay que respetar. Si es un fin de año para la gente de afuera que se guía su vida social, económica, a través del calendario gregoriano, normal. Y nosotros en parte estamos pues sujetos también bajo ese calendario en cierto modo. Pero sí primar el respeto por las celebraciones que las personas quieran hacer, ¿ok? O sea, todo es respetable, pero con respeto y sin imposición. Si usted quiere reunirse con su familia esta noche, los que no creen en la Torá, no hay ningún problema. Usted puede acompañar a su familia si usted quiere. Si usted no quiere, tampoco hay problema. ¿Ok? O sea, no es obligatorio. Nosotros sí celebramos el fin de año, es en Rosh Hodés, en Yom Teruah. Eso sí es fin de año y principio de año. Yom Teruah bíblicamente. ¿Ok? Para nuestra fe, para nuestra creencia y lo que dice la Torá. Baruch Hashem, porque es que nosotros estamos sometidos a dos cosas. Por ejemplo, cuando Israel estuvo en Babilonia a los 70 años, ellos tuvieron que someter al calendario babilónico, que no era el mismo calendario hebreo. El calendario babilónico era muy diferente, los nombres de los meses y todo eso. Es más, tuvo tanta influencia el calendario babilónico en el pueblo hebreo que hubieron 2 meses que fueron los nombres de 2 meses que fueron encajados al calendario hebreo. Que eso pues habría que explicar lo que fue lo que pasó, porque son nombres malucos. El mes de Tamuz, hay un mes que se llama Tamuz y el otro no recuerdo bien el nombre, pero eso se podría explicar en un estudio, el por qué empacaron nombres de meses paganos al calendario hebreo, qué fue lo que pasó ahí, cómo fue la vuelta. Bendito el Eterno. Pero todo tiene una explicación, hermanos, para que no nos fanaticemos ni hagamos comentarios descomedidos acerca de eso. De ninguna manera, tómelo tranquilo, tómelo suave, que
Todo en la vida tiene una explicación y todo en la vida pasa por algo. Amén. Eso lo aprendimos en la historia de Joseph. Todo pasa por algo. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Entonces vamos ahora a hacer el cierre aquí de la clase. Ok. Vamos a mi hermano Maicon, que está por ahí. Hermano Maicon, sí. Hermano Maicon nos prepara el sonido del chofar. Amén. Y vamos a pedirle a la hermana de Yanira